Entonces, Carlos, ¿qué tú crees acerca del Big Bang? ¿Existió el Big Bang y qué trajo el Big Bang? Yo como cristiano creo realmente en el Big Bang. Dios. Hay algo interesante que tú acabas de decir ahí. Eso no es bíblico y tienes razón. Sí. No está en la Biblia. Pero el que algo no esté en la palabra de Dios no quiere decir que realmente no sea algo sustentable. O sea, realmente Dios es el mayor científico de todos y el mejor químico, porque Él fue el que puso cada cosa en su lugar para que el Big Bang surgiera. ¿Tú qué crees en que existió el Big Bang? Claro que sí. ¿De dónde vino la creación? ¿Del Big Bang o de otra cosa? Bueno, mira, del Big Bang sale lo que es la materia, lo que conocemos como la materia, y surgen todas las fuerzas del universo. Sí. ¿Realmente tenemos una explicación exacta de la gravedad? Sin embargo, la aceptamos. Hay como probarla, pero todavía es algo, ¿verdad?, que estamos todavía cada vez entendiendo más. El problema del hombre y de muchos científicos es que han querido, debido a que han descubierto apenas un chiquitín de ciencia, se han creído que pueden llegar a asemejarse a Dios. ¿El Big Bang surgió solo, esa gran explosión surgió solo o fue algo que alguien la hizo? Yo personalmente considero que el Big Bang fue algo creado, algo balanceado. Hay un creador, una mente inteligente detrás de todo y es nuestro Dios. ¿Qué tal? Quiero darte la bienvenida una vez más a Seamos Sabios. Señores, este podcast está más bueno que nunca. Tenemos temas aquí que tú no te puedes perder. Te invito a que te unas a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Seamos Sabios. También nos puedes encontrar en TikTok como Seamos Sabios 1. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos interesantes temas que pueden ser de bendición y edificación para ti y los tuyos. Vamos a ver, chicos, qué tenemos para el día de hoy. Bueno, estamos aquí nuevamente en nuestro podcast Seamos Sabios y es bueno recordarle a la gente y decirle a aquellos que están mirando el episodio que quizás dicen, déjame quitarlo. No, yo te digo, sé sabio, devuélvete y piensa, no te vayas de donde estás. Hoy vamos a hablar un tema que poco se habla en la iglesia adventista, en la iglesia cristiana evangélica, en la iglesia católica. Vamos a hablar de Dios y la ciencia. ¿Qué creen los cristianos acerca de la ciencia? Y cuáles cosas de la ciencia los cristianos creen y cuáles no creen. Y para eso tenemos un invitado hoy muy especial que Dolly vamos a ver. Dolly, ¿a quién tenemos por aquí hoy? Aquí tenemos a nuestro querido amigo Carlos Medina. Carlos, bienvenido. Bienvenido, Carlos. Yo sé que Dolly se está cobrando el hecho de que no compartir el póster. Yo sé que sí. Sí, eso tiene que ser. Sí. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer una vez más estar con ustedes acá, muchachos, y tratar del poco conocimiento que Dios nos da, ¿verdad? Compartir este tema que puedo decir que desde niño siempre me ha apasionado. Sí, sí, sabes que hay como un misterio con la ciencia y la fe y que no es de Dios. Siempre ha surgido como algunas dudas entre el pueblo de Dios, entre las personas que creen en que no es de Dios, en que sí viene. Cuéntame de eso, Leo. ¿Qué tú crees? Bueno, para hablar de ciencia tenemos que hablar de científicos. De científicos. Porque lamentablemente, si hablamos de la ciencia sin hablar de los científicos, como que el tema queda gacho. Eso sí. Queda corto. Sí. Queda corto, como queda sin... Eso es como que hablar de la Biblia sin hablar de Dios. Así es. Entonces, hay muchos temas que las personas creen y otros no creen. Y uno de los temas principales de la ciencia es el Big Bang. Ok, la teoría del Big Bang es un tema de confusión para muchos cristianos, porque muchos toman el Big Bang como si fuera la creación, otros lo ven de otra manera, y por eso hemos traído a Carlos aquí, que es un experto en la materia de la ciencia. Entonces, Carlos, ¿qué tú crees acerca del Big Bang? ¿Existió el Big Bang y qué trajo el Big Bang?
Bueno, mira, la ciencia tiene algo muy parecido a nosotros los creyentes, en el sentido de que se necesita una fe para creer lo que estás leyendo, porque realmente nosotros como cristianos no estuvimos ahí en el momento de la creación, pero por fe y el cambio que Jesús ha hecho en nosotros creemos y sabemos que es así. Y la fe, la ciencia realmente también eh, usa sus instrumentos para teorizar y lógicamente tienen que probarlo, debe de haber algo que lo sustente. Y por eso es que prácticamente en general la comunidad científica apoya la teoría del Big Bang. Y realmente yo como cristiano creo realmente en el Big Bang. No, Pero no, ahora, espérate. No, pero tú, Espérate. Sí, Sí, porque, sí. esto se ha puesto interesante, señores, esto se ha puesto interesante, porque la mayoría de cristianos dicen, no, eso es el Big Bang, eso no existió. Eso no es bíblico, Ok, ajá. eso no es bíblico, Sí. eso es antidios. hay algo interesante que tú acabas de decir ahí. Ah, eso no es bíblico y tienes razón. Sí. No está en la Biblia. Pero el que algo no esté en la palabra de Dios no quiere decir que realmente no sea algo sustentable. Porque muchas veces como cristianos, si creemos que si algo no está en la palabra de Dios, no tiene un fundamento y se nos olvida de que la Biblia, la palabra de Dios, tiene una misión clara. Y es que el hombre entiende el sacrificio hecho por el cielo para nuestra salvación y que entendamos, claro, el gran conflicto cósmico que se está dando aquí en la tierra. Wow. Pero realmente Dios, si Dios comenzara a escribir cada secreto, explicarnos cómo funciona la gravedad, cómo funciona el universo, cómo funciona incluso algo tan sencillo como la misma química que tenemos en nuestros propios cuerpos, es interesante. O sea, el ADN, señores, es como el mejor código informático que existe para que nosotros tengamos los ojos donde debe de ir, para que tengamos nuestras extremidades. O sea, realmente Dios es el mayor científico de todos y el mejor químico, porque Él fue el que puso cada cosa en su lugar para que el Big Bang surgiera. Te voy a dar un ejemplo. Sí. De la nada, nada sale. Eso es algo que tenemos que entender. Y realmente, al principio no era que no había nada. Había un creador, Dios, que estaba ahí, que es eterno. Imagínate a Dios como un panadero que coge la harina, Sí. coge la levadura, coge el agua caliente, ¿entiendes? Y comienza a ligar, pero Dios está ligando. ¿Acaso cualquier persona puede hornearte un pan de la nada? No. Tiene que saber lo que está haciendo para que ese pan te salga bien, ¿verdad? Ujú. Eso es una manera de simplificar. El que no podamos entender algo no quiere decir que Dios no lo hizo. Ok, ahora, ¿tú qué crees en el Big Bang? Ujú. Que estamos en desacuerdo aquí. Claro, en el claro, set. claro. ¿Tú qué crees en que existió el Big Bang? Claro que sí. ¿De dónde vino la creación? ¿Del Big Bang o de otra cosa? Bueno, mira, del Big Bang sale lo que es la materia, lo que conocemos como la materia, y surgen todas las fuerzas del universo. Entre esas fuerzas del universo está la gravedad. Yo creo que todos creemos en la gravedad. Sí, porque la gravedad. Claro sí, que claro. sí. Estamos Sí, pegados aquí sí. en el suelo ahora mismo gracias a la gravedad. Sí. ¿Realmente tenemos una explicación exacta de la gravedad? Sin embargo, la aceptamos. Hay como probarla, pero todavía es algo, ¿verdad? Que estamos todavía cada vez entendiendo más. La gravedad incluso es la que mantiene las estrellas formadas, la que hace posible incluso la rotación de los planetas. O sea, es algo importante. Ahora, ya se me fue la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta, Leo, por favor? Bueno, la pregunta es, ¿el hombre viene, la creación del hombre y del universo viene por creación de Dios o por el Big Bang? No, no, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ya lo creo. Así es. Y dice la palabra de Dios que Él nos formó con sus propias manos de la tierra. Hay una frase que a veces suena controversial para algunas personas y es que los científicos dicen que nosotros somos polvo de estrellas. Y la realidad es que sí somos polvo de estrellas, porque los mismos componentes que hay en cualquier estrella en nuestro Sol, como el fósforo, el nitrógeno, todo, está dentro de nuestros cuerpos. Todo está en la tierra. Y por eso es que la palabra de Dios dice, de la tierra saliste y de la tierra volverás. Incluso cuando nosotros morimos, todos esos nutrientes no se desperdician. La tierra vuelve y lo absorbe, incluso para alimentar a los demás seres vivos. ¿Por qué? Porque no es algo que es fuera de la tierra, es algo que era de la tierra y volvió a su estado
antes de que Dios nos formara. Ok, estamos de acuerdo ahí. Claro. Ahora, yo lo que quiero saber, ¿qué trajo el Big Bang? ¿Qué fue el resultado del Big Bang? Porque ya que El tú Big crees en Bang el Big Bang, trajo existencia a la materia. Y nosotros somos formados de materia. La materia está formada por los átomos. Y Ujú. todo nosotros, todo en la Tierra es átomo. Somos moléculas. El agua, yo creo, bueno, algo sencillo, me acordé del agua. Todos ponemos cuál es la fórmula del agua, ¿verdad? HO2. Ay, HO2, que lo que significa es, ¿verdad? Y- Nitrógeno Ujú. y una molécula de oxígeno. no sé. Entonces, y sin embargo, ¿tú ves las moléculas cuando estás bebiendo agua? Mm, No la ves No. porque eso es microscópico, es un universo microscópico frente a nuestros ojos. Es increíble. Dios tenía la capacidad de multiplicar los alimentos. ¿Qué son los alimentos? Materia, átomos. Pero el mismo creador es posible. Dios tiene control de la materia, Dios tiene control de la ciencia. Siempre el problema del hombre y de muchos científicos es que han querido, debido a que han descubierto apenas un chiquitín de ciencia, se han creído que pueden llegar a asemejarse a Dios. ok. Y ese es ¿Sabe? el problema. No la ciencia de Dios, sino el hombre, como siempre, queriendo ser Dios. Sabes que yo creo mucho en la ciencia y me gusta porque me hace la vida más fácil. ¿A quién no le hace la vida más Claro, fácil? sí, La claro. ciencia, la tecnología, las cosas modernas. Entonces, Carlos, ¿tú qué crees en esa teoría del Big Bang? Yo me imagino Sí. que te han atacado mucho a ti. Bueno, sí. Tú has recibido muchos ataques. Pero me doy cuenta que no es algo realmente como personal, sino es que yo creo que la gente de verdad tiene curiosidad y creo que deberíamos tocar más ese tema. Y yo creo que también la sociedad, ¿cómo te explico? Más en este país que lamentablemente se ha vuelto tan agnóstico, queremos sacar a Dios de la ecuación, pero sin embargo, realmente lo que ha visto es un mal manejo en las escuelas en cómo querer sacar a Dios de la ecuación, cuando la gran mayoría de científicos que han existido fueron gentes teístas. Muchos cristianos y otros teístas. Teístas, personas que creen en Dios. No se identificaban con una religión exacta, pero eran creyentes de Dios, de lo que se llama un diseño inteligente. Ok. Por ejemplo, un ejemplo, si me lo permite, Isaac Newton era un hombre cristiano. Isaac Newton es el padre de la física moderna. Copérnico, después de Copérnico vino Galileo Galilei. Galileo Galilei era católico y sin embargo él llegó a tener muchos problemas con la iglesia católica, siendo un católico fiel, porque en ese entonces la iglesia, estamos hablando de los 1600, la iglesia decía que el centro del universo era la Tierra y que todo giraba alrededor de la Tierra. Y luego Galileo Galilei, observando y el movimiento de los planetas, dijo, no, el Sol es el centro. Y oye, a él lo hicieron retractarse porque ya lo estaban acusando de hereje en esa época. Ok, Carlos, pero hay una duda mía todavía acerca del Big Bang, porque tú dices, Volvemos al Big Bang. sí, después yo te voy a hacer otra pregunta. No, ¿Lo porque, quieres soltar? porque Sí, tengo, cuéntame. tengo dudas. Sí, claro, claro. Ok, si el Big Bang trajo la materia, ¿el Exacto. Big Bang surgió solo, esa gran explosión surgió solo o fue algo que alguien la hizo? No, porque acuérdate, mucha gente dice, oh, que el Big Bang surgió de la nada, y realmente no, porque no puede salir energía o existir algo de la nada. Lo que sí realmente es que yo personalmente considero que el Big Bang fue algo creado, algo balanceado. Hay un creador, una mente inteligente detrás de todo y es nuestro Dios. Por eso te planteé el tema del panadero. El universo viene siendo el resultado, ese pan, esa torta hermosa que no puede crearse de la nada. Incluso hay muchos científicos que apoyan la idea de un diseño inteligente. O sea, hay tanta perfección en el universo, incluso aún después del Big Bang, el movimiento de los planetas es tan perfecto ¿cómo te digo? Y la expansión del universo va a un ritmo tan adecuado que no puede ser algo hecho al azar, a la nada. Como que, surgió, fue un accidente y da la casualidad de que todo lo material es perfecto y el verdadero balance para la vida y la existencia surgió de la nada. Claro que no, Claro que claro que no. Ok. Hay un creador, hay un maestro de todo esto. Ok. Y hay personas, Carlos, que también piensan como que, personas cristianas, que pensamos como que la ciencia es mala, pero ¿qué puede ser malo que uno tenga un vehículo que te transporte de un lugar a otro, Exactamente. o un teléfono celular, o cosas que te informan, como la computadora? ¿Qué tú piensas un poquito en esa dirección? Claro que sí, claro, Cuenta. y claro, porque cuando hablamos de ciencia no solamente hablamos de la cosmología que estamos hablando, sino que también la ciencia ha sido todo. Por ejemplo,
lo que fue la invención de la electricidad, cuando se comenzó a entender cómo funcionaban los magnetismos, incluso algo hasta como la brújula llegó a ser tabú en su tiempo. Mucha gente pensaba que era algo basado en brujería porque no entendían cómo funcionaba el magnetismo de la Tierra. Sí. Entonces, realmente nosotros estamos rodeados de ciencia a nivel tecnológica. Nosotros tenemos un celular. Cuando tú haces una llamada de este celular, lo único que salen es 1 y 0. Que ese sea el lenguaje informático, 1 y 0. Sí. Sin embargo, la otra persona ya está escuchando tu voz. Incluso el primer llamada telefónica trajo problemas porque la gente no lo entendía. Se consideraba para el pueblo común que era algo extraño, ¿me entiendes? ¿Cómo Sí. va a ser la voz de otra persona? Sí. Yo me acuerdo creciendo en los 90, bueno, en los 80, ¿verdad? Pues ya sé. Pero sobre todo ya más maduro, más grandecito en los Sí. 90, Sí. que yo veía la serie de Star Trek. Y Sí. yo veía que sacaban esta tableta. Sí. Ujú. Y estaba la gente y de que se comunicaban mirándose uno a otro y decían, no, eso es ciencia ficción. Ciencia ficción. Hoy tenemos esa tecnología en nuestras manos. La medicina es un gran desarrollo también de la ciencia. Y incluso, déjame decirte que algo interesante es que, por ejemplo, cuando se comenzó a estudiar el cuerpo humano, también en los 1600, hubo mucha resistencia porque la iglesia consideraba que era un sacrilegio Sí. mutilar un cuerpo, pero era necesario para poder entender la anatomía, que ha sido un gran avance para la medicina. Lo que quiero decir con esto es que la ciencia siempre ha sido un gran aliado y la ciencia no refuta a Dios. Al contrario, la ciencia exalta a Dios porque mientras más estudiamos y vemos cómo funciona, todos nos damos cuenta de lo maravilloso e inteligente que es nuestro inteligencia. Dios. Amén. Así es. Sabes que, Carlos, continuando en esa misma línea, Claro. Dios dice en Daniel 12:15, Ajá, dice, sí, sí. muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento, refiriéndose a la ciencia, Claro que sí. aumentará. Imagínate en esos tiempos remotos que las mujeres acostumbraban a dar a luz sin Así ningún es, tipo así de calmante o medicamento que le ayudara a aliviar el dolor. Imagínate ahora nosotros vamos en coche, Dolly. Así es, así es. Sí, pero oye, la ciencia es muy importante. De paso, tú mencionaste algunos científicos. Y mira, Claro que sí. yo conozco un científico, Isaac Newton es yo uno de conozco un científico ateo, Ujú. todos los conocemos, que yo estoy de acuerdo con él, con algunas cosas. Darwin. No, Sí. ¿verdad? ¿Por qué Darwin? Ok, Mira, Darwin. Darwin cree en la evolución, Sí. pero él cree en la evolución como creación del hombre. Ahora, yo creo en la evolución como que las cosas evolucionan. ¿Me entiende? Bueno, Darwin, la teoría de Darwin sostiene en que los organismos se van adaptando a sus diferentes ambientes y que lógicamente debido a esa selección natural va el cuerpo o el organismo modificándose de una forma para adaptarse y sobrevivir a ciertos ambientes o sacar más provecho de ese ambiente que les rodea. Yo no creo en la evolución tal como la presenta Darwin, pero sí creo Exacto. Ok. en que nosotros los seres humanos, hay cierto nivel de evolución a nivel natural, sí lo creo, en algunas plantas que se vuelven más resistentes, qué sé yo, algunos peces. No, y hay cosas plantas, así. por ejemplo, que nacen rojas y terminan siendo verdes. Eso es Exactamente. evolución. Evolución. Exacto, pero llevarla a un extremo en el que tú me implicas de que venimos directamente del mono, claro que no. No. La palabra de Dios es clara al decir de que fuimos creados a su imagen y semejanza y creados un poquito menor que los ángeles. Entonces, incluso Jesús sostiene, dice la palabra de Dios, su forma humana en el cielo, semejante a nosotros. Entonces, no, lamentablemente, no puedo apoyar o no apoyo la evolución a ese punto. Claro. Exacto. No. Por eso decía, como él la presenta, no la apoyamos. La apoyamos en el sentido de que sí creemos que las cosas evolucionan. No que el hombre vino del mono, no que como él lo quiere presentar. Claro que sí. Exactamente. Mira, hay un punto que no quiero que se me escape, y es que mientras hablo con algunos cristianos, siempre he sentido que tienen confusión con la edad de la Tierra. Porque a veces algunos científicos dicen, bueno, esto se estudió y se descubrieron estos fósiles que tenían 10.000 años de antigüedad. Y la gente dice, ¿cómo llegaron a ese número? Bueno, con la prueba de carbono 14. Aunque no todos entendemos cómo se hace esa prueba, sí la apoyamos, porque muchos cristianos apoyamos muchas de nuestras creencias religiosas, las cuales muchos de los rollos que fueron encontrados en papiros fueron datados.
y con la misma datación que usan los científicos, la arqueología usa sus herramientas todas para lo mismo. Y eso arroja que los papiros sí tienen los años en concorden con lo que la Biblia habla. Es algo interesante, eso nos apoya. Pero sucede que esa misma prueba de carbono 14 también nos dice que hay muchas otras cosas encontradas que tienen mucho más años, la misma Tierra en sí. Entonces, la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿qué edad o qué tiempo ustedes creen que la Tierra pudiera tener? Mira, para serte sincero, Ajá. realmente la Biblia no especifica exactamente qué edad tiene la Tierra. Sí especifica la edad de la creación del hombre, del Edén, que son unos 6.000 años, Sí. pero realmente la Tierra no se sabe cuándo fue creada, porque dice Génesis 1:1, en el principio, ¿cuándo fue el principio? Nadie sabe cuándo fue el principio. De un Dios ¿Quién sabe, eterno, de un ¿quién Dios sabe cuál eterno. fue el principio de Dios? Nadie Nadie sabe. sabe. Un Dios Creó eterno. Dios los cielos y la tierra. O sea, nadie sabe realmente cuál fue el principio en el que Dios creó la tierra. Nosotros no sabemos la edad, ni le recomiendo a nadie estar pensando Claro. cuál fue la edad. Crea sí cuál fue la edad, y eso estamos 100% seguros, que Jesús vino hace 2.000 y algo de años. Sí, claro que Sí. sí. Creemos que hace 6.000 y algo de años. Es la historia humana. Es la historia humana, Claro, de- la historia humana, que es donde se organizó la tierra, porque ahí dice que estaba, la tierra estaba desordenada y vacía. desordenada y El vacía. Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Sí. Entonces no sabemos realmente cuándo fue la creación de la tierra en sí. Sí sabemos que Dios hizo al hombre cuando lo creó y todo eso. Pero no se rompa la cabeza No, para nada. pensando que no es importante cuándo fue. Que no. Cuando lleguemos al cielo le preguntaremos a Dios, Señor, ¿cuándo fue que usted creó la tierra? ¿En Así qué año es. exactamente? Cuando la gente siempre pregunta, oye, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Oye, hermano, apenas nosotros estamos en pañales. Apenas entendemos nuestro sistema solar. Nos está dando trabajo llegar a Marte y volver a la Luna, que eso es el patio de nosotros. Sí. Es el patio. Nuestra estrella más cercana, cuál es Alfa Centauri, está a 4 años luz de distancia. Oiga, no hemos podido llegar ni a lo que está cerca. Y yo lo que creo que cuando estemos en los cielos, que para mí el trono de Dios es en el universo, lo que vamos a hacer es entender la inmensidad del universo. Dios nos va a explicar cómo funcionan las cosas, cómo Él formó las estrellas, Wow. cómo Él hizo posible tantas maravillas. Y recuérdense, nosotros los adventistas creemos que hay otros mundos. Sí, claro. Yo me imagino a la gente de otros mundos preguntándonos cómo fue haber vivido en la tierra, pasado por la experiencia del Ay, pecado, ya. cómo tú te ¿Cómo? sientes que nuestro Señor fue allá a morir por ustedes. De paso, hay escritos de Elena Ujú. que dice que la belleza de los extraterrestres, nosotros no somos capaces muchas veces de verla de frente, porque es una belleza increíble la que tienen las personas. Extraterrestre quiere decir que viven fuera de la Tierra. No es un término de miedo, de feo, no, es un término de gente que viven fuera realmente del planeta. Entonces, nosotros creemos que hay muchos planetas que no cayeron, No. que también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, mas sin embargo ellos no fueron obedientes a Dios. Pero después en el cielo, cuando estemos en el cielo, Vamos a vamos a saber. poder visitar a esa gente, vamos a poder hablar, Claro que hablar sí. con Y algo que yo ellos. quiero que la gente comprenda es que yo digo, mira, estos son temas que no son de salvación. No. Y no son temas tampoco ni para que discutamos en la iglesia de este tema. No debemos de llegar o a imponer, porque esto no es las 28 doctrinas, esto no es una doctrina de la iglesia, no la necesitamos. Lo que sí mi deseo es que en las iglesias seamos más abiertos. Y porque algo no esté en la Biblia, no quiere decir que no sea útil para la humanidad. Y también yo creo que como cristianos no debemos ser los últimos en educación, sino que cada vez debemos educarnos y educarnos más. Porque tristemente mucha gente del mundo cree a veces que los cristianos somos ignorantes. Y no es así. Somos personas que de verdad creemos en muchas cosas, pero sobre todo creemos en lo más importante, que Dios es el creador. Claro. Y tenemos una creencia con esperanza. Porque hay mucha gente que puede creer en la ciencia y dice, eso es todo.
¿cuál tú preferirías? ¿Aquella que te dice que después de la muerte no hay nada o creer en el que el creador del universo, aquel que formó el sol, oye, Ujú. formó el sol, formó la galaxia, cuando tú la ves la majestad de la galaxia, y sin embargo ese mismo creador vino y se puso de rodillas a formarte a ti de la tierra? Tremendo. Carlos, y que Ujú. si vamos a suponer que si no hay nada más después de la muerte, como quiera tú estás ganando, porque si hay, ganaste, y si no hay, también ganaste. Claro que sí, claro que sí, es muy importante. Incluso, mire, en la Biblia encontramos muchas referencias, incluso del universo. El mismo Dios en el capítulo 38 de Job se enfrenta a Job y le dice, oye, ¿dónde tú estabas? Cuando yo te formé. Ujú. No, y Dios se va a lo científico. Dios dice, ¿cuándo tú estabas cuando yo puse la Osa Mayor en su lugar? Formé el Orión, las Pleiadas, que Wow. vienen siendo, bueno, muchos le llaman las 7 hermanas, que son un grupo cúmulo de estrellas. Sí. Dios está hablando de ciencia. Oye, ¿cuándo tú estabas donde yo formé todo esto y esto y Wow. esto? El Señor hablando de el universo. Ujú. Y Él mismo en su palabra dice que su palabra no regresa a Él vacía, sino que antes va y eso para cual Él la mandó. Señores, Dios habla y sucede. Dios dice, hágase la luz Sí, y sí. una estrella se forma. Amén. Y realmente la Biblia también habla en el libro de Job se habla mucho del universo. Ajá. Se habla bastante del universo. Y por eso nosotros creemos en la ciencia, porque Claro que sí. la Biblia es la que habla que la ciencia se va a aumentar, como Ángela Y que leyó. gracias a Dios y a la ciencia estamos nosotros aquí transmitiendo. Exacto. Claro que sí, el internet. Es así. El internet, nos atrevimos a ir al espacio, Claro. a poner los satélites que hoy en día hacen posible la comunicación en todo el mundo. Están ahí, no se caen. Exacto. Sí, es. Después de todo, Galileo Galilei tenía razón. De en el paso. sentido de cómo funcionaban Mira, las leyes hoy- de la física. Sí. Hoy, de Sí. paso, para que entiendan lo avanzada que está la ciencia, Ujú, hay una entrevista que le hicimos a Junior Kelly Marchena ujú. y hay un comentario de hoy Sí. que nos dicen que nos saluda Wilfredo, dice, nos saluda desde Eslovaquia. Mm. Oh, wow, Wow. Eslovaquia. Mire hasta dónde ha llegado esto, a Eslovaquia. Wow. Ustedes se dicen, ¿y cómo llegó eso allí? ¿La ciencia? La ciencia. ¿La ciencia? Así es, así es. Hay un versículo que ahora que tú mencionas, quiero leerle, que está en Colosenses 1, 16 al 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y en él existen las cosas que subsisten, perdón. Incluso también hay referencia que a través de él se hizo, de lo que no se veía, se hizo algo. Y es interesante porque, mira, desde esta pasión científica que yo tengo, como le explicaba a ustedes, fuera de cámara, hay siempre un evento muy maravilloso que pasa en la palabra de Dios, y es que Jesús, después de la resurrección, los discípulos están todos reunidos y le llega el reporte primero de que Jesús ha resucitado, las mujeres vienen y todo lo demás, y ellos están confundidos. Y de un momento a otro Jesús los reporta a Juan. Incluso en una de las lecciones de escuela sabática, creo que del trimestre anterior, se menciona, y Jesús aparece entre ellos. Sí. Y él dice que todavía no está ready porque no ha subido al Padre. Él se le desaparece, pero cuando vuelve a aparecer, sucede algo todavía más interesante. Y es que él se deja tocar en carne. Pero lo curioso de esto es que Jesús nunca abrió la puerta. Nunca entró por una ventana ni por el techo, simplemente apareció. Wow. Amén. ¿Por qué? Porque para Jesús la materia, él maneja la materia. Wow. Él dice y sucede. Él te crea alimento, él todo, la carne, las paredes, nada pueden sostener a Jesús. Y así, y algo interesante, tú dirías, ok, ¿qué tiene que ver esto con la ciencia? Bueno, porque está una teoría clara de que hay espacio entre los átomos. Y cuando hay uno más denso, otro más liviano, pueden atravesarse. Por ejemplo, ella y yo tenemos la misma densidad. Si yo la topo, hay una reacción. Ella siente que yo la estoy empujando, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando tú puedes manejar los átomos, tú puedes quitar esa fricción y no va a haber fricción, podrías atravesar. Suena ciencia ficción, ¿verdad? Como Sí. lo eran las tabletas Sí. hace unos años. Pero cuando lleguemos al cielo, todo eso será posible. Amén. Wow, amén, Y, amén. recuerden Claro que que sí. Jesús caminó sobre las aguas. Amén. ¿Ya? ¿Cómo es? Dios es, señores, eso es lo que le digo. Nuestro Dios
es el científico, el creador por excelencia. Por él fueron hechas todas las cosas. Y si sabemos algo hoy en día, es por su gracia. Amén. Bueno, Así es. Carlos, excelente tema. Yo creo que de ahora en adelante la mayoría de personas van a creer y van a ver la ciencia de una manera diferente. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Este no será nuestro primer tema. Vamos a seguir grabando temas para seguir aclarando dudas y cosas Claro la- que sí, y yo les recomiendo a la gente que aunque puede ser que sea otro invitado, que todo el que tenga preguntas o el que tenga una curiosidad, que lo ponga en los comentarios de este video. Exactamente. Claro que sí. Y Y que vol- sugiera también un tema también. También. Exacto, y volvemos y lo grabamos. Así es. También a los que están ahí, si quieren ver temas como este y otros más, suscríbanse a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @seamossabios. Así que vamos a terminar con nuestro eslogan. ¿Qué ustedes creen? Claro. Vamos a ver. Sé sabio, devuélvete y piensa. Bye bye, hasta la próxima.